cuando Daniel propuso por octava vez, de manera despreocupada, que una de sus alumnas fuera mi dama de honor. Sonreí y acepté. Ana seguía a Daniel a todas partes, como si fuera un accesorio colgado de él. Incluso estuvo presente el día que me probé el vestido de novia, balanceándose del brazo de Daniel. Dijo con voz mimosa: «Profesor, ¿puedo llevar este vestido de dama de honor?». Daniel dijo que quería respetar mi opinión, pero aún así aceptó con indulgencia. Miré el vestido de dama de honor que ella había elegido, más lujoso que mi propio vestido de novia, y sonreí con suavidad. Claro, Ana se ve más hermosa con ese. Después de todo, la protagonista de esta boda nunca iba a ser yo. En 3 días, me iría al extranjero a estudiar. Capítulo 1. Daniel había sido, en el pasado, un estudiante pobre patrocinado por mi familia. Antes de que mi familia quebrara, lo apoyamos económicamente hasta que obtuvo su doctorado, y luego incluso invertimos dinero para ayudarlo a crear su propio grupo de investigación. No nos decepcionó, de un prodigio de exámenes de un pequeño pueblo a profesor universitario. Todo le salió bien, exitoso y reconocido, admirado por todos. A los ojos de los demás, Daniel era la inversión más exitosa que mi padre había hecho jamás. Después de la quiebra de mi familia, cumplió su promesa y se casó conmigo, dispuesto a garantizarme una vida sin preocupaciones materiales. Pero yo sabía perfectamente que todo aquello no era más que el último encargo de mis padres antes de morir. Y Daniel no podía dejar de lado su orgullo. Casarse conmigo era solo una forma de pagar una deuda de gratitud. Más de una vez, completamente borracho, se quejó de que este matrimonio lo había encadenado, pero cuando estaba sobrio, me miraba con ternura delante de los demás y decía que sería mi único apoyo en esta vida. Mientras divagaba, escuché la voz melosa de Ana fuera del probador. «Hermana mayor no se enfadará, ¿verdad? Mi vestido de dama de honor parece un poco demasiado llamativo, como si robara protagonismo». Daniel sonrió, con un tono suave y complaciente. «Es muy bonito. Mientras a ti te guste. Céline es generosa. No habrá ningún problema». Ana respondió alegremente: «Profesor Daniel, eres el mejor». Miré mi reflejo en el espejo, mi rostro algo demacrado, el vestido blanco puro luciendo apagado sobre mí. Al final, un matrimonio al que se entra sin expectativas no puede traer ninguna felicidad. Capítulo 2. Después de probarme el vestido principal, le pedí a la dependienta que me ayudara a quitármelo. Ella se mostró sorprendida. «Señorita Céline, ¿no va a salir para que su prometido lo vea?». Sonreí. «No es necesario». Daniel tampoco estaría esperando verme con el vestido de novia. No quería decepcionarme una vez más a través de su mirada. Al salir, Ana estaba bromeando con Daniel, quejándose de que su vestido le quedaba demasiado ajustado y le resultaba incómodo. Daniel bromeó: «Yo creo que has estado comiendo demasiado últimamente. ¿Todo el presupuesto del proyecto lo gastaste en snacks? Tu compañero mayor incluso se quejó de que la mesa del laboratorio estaba llena de migas de papas fritas. Seguro fue esta pequeña glotona». Ana dio un pisotón y respondió con un puchero: «Para nada. Últimamente hasta he bajado de peso. Si no me crees, toca mi cintura». Los dos coqueteaban sin ningún pudor, como si no hubiera nadie más alrededor. Incluso las dependientas se quedaron boquiabiertas y luego me lanzaron miradas llenas de lástima. Solo cuando salí Daniel reaccionó: «¿Ya terminaste? ¡Qué rápido!». «Sí, el de recién está bien. Tengo algo más que hacer. Me voy primero». Ana dijo de inmediato: «Céline, ¿estás enfadada?». «Perdón, de verdad no quise robarte protagonismo hoy. Lo siento». Antes de que pudiera responder, Daniel frunció el ceño con molestia. «¿De qué te disculpas? No hiciste nada malo». Luego, con el rostro serio, se volvió hacia mí y espetó: «Céline, he notado que últimamente estás cada vez más rara. Tu carácter empeora día a día. Si al menos fueras un poco más dócil conmigo». «¿Ser dócil?». Daniel debe de haber olvidado que durante todos estos años he sido dócil demasiadas veces en su casa, tantas que incluso llegué a olvidar que, hace 5 años, ambos nos graduamos como estudiantes de posgrado de universidades 985. Después, cuando mi familia sufrió una desgracia, mis padres, queriendo asegurarme un respaldo para el resto de mi vida, apelaron a la gratitud pasada y obligaron a Daniel a aceptar casarse conmigo. Durante 5 años, con el título de prometida, me encargué de todo para él. Antes de morir, mi padre incluso le confió la empresa por completo. Mi familia invirtió demasiado en él. El costo hundido fue tan grande que en su momento sentí que no podía marcharme, pero más tarde, a medida que la fama de Daniel crecía y su valor se disparaba, se convirtió en el soltero dorado más codiciado entre los profesores universitarios. Cuando mencionó sin darse cuenta que una nueva estudiante de posgrado, vivaz y llena de energía, se había unido a su grupo,
y sugirió que Ana fuera mi dama de honor. Por fin desperté. Daniel no quería que lo tacharan de ingrato, así que cumplió el compromiso a regañadientes. Pero al final, una deuda de gratitud así nunca puede sostenerse en el tiempo. Capítulo 3. Después de volver a casa tras la prueba del vestido, Daniel estalló en un ataque de ira. Me reprochó por haber tratado así a Ana. Si desde el principio no querías que Ana fuera tu dama de honor, podrías haberlo dicho claramente. ¿Era necesario ponerle las cosas tan difíciles? No dije una sola palabra y me limité a ordenar mis cosas. Daniel siguió quejándose y acusándome, incluso cuando dio un portazo al salir. No se dio cuenta de que el armario ya estaba medio vacío. En esta supuesta casa conyugal, mis pertenencias eran sorprendentemente pocas. Una vez empacado todo, no sumaban más que 2 maletas. Abrí el teléfono y confirmé el correo una vez más. El profesor del grupo de investigación en Alemania me había enviado el curso preparatorio en línea. En 3 días, dejaría este lugar que me había aprisionado durante 5 años. Daniel no volvió esa noche, pero vi en las redes de Ana fotos de los dos en el laboratorio. El texto decía: revisando la tesis hasta tarde, profesor, de verdad eres increíble. Acompañado de 2 emojis llorosos, parecía resignado, y a la vez un poco presumido. Un estudiante del mismo grupo comentó: ¿no se supone que el profesor Daniel está a punto de casarse? ¿Por qué sigue tan ocupado? Ana respondió: ¿y qué tiene que se vaya a casar? Sonreí, apagué el teléfono y me fui a dormir. Capítulo 4. A la mañana siguiente fui al cementerio a visitar las tumbas de mis padres. Me arrodillé frente a las lápidas y me incliné 3 veces. Vuestra hija es desobediente. Temo que voy a ir en contra de vuestros últimos deseos. En la foto en blanco y negro, mi madre sonreía con dulzura y bondad. Recordé cómo, en su lecho de muerte, me había tomado la mano, queriendo decir algo pero deteniéndose una y otra vez. Al final, dejarme sola en este mundo le dejó demasiados arrepentimientos. Por la tarde fui al centro comercial a comprar artículos necesarios para estudiar en el extranjero. Cuando regresé a casa, ya eran las 9 de la noche. Daniel no había vuelto. La casa estaba fría y desierta. Lo llamé por teléfono. Del otro lado llegó una voz impaciente. Es el cumpleaños de Ana. Esta noche no vuelvo. Abrí la boca, queriendo preguntarle si sabía que hoy era el aniversario de la muerte de mis padres. Pero cuando las palabras llegaron a mis labios, sentí que no tenía sentido. Así que respondí con suavidad: está bien. Deseé el feliz cumpleaños a Ana de mi parte. Sin razón aparente, Daniel estalló de repente. Céline, ¿de verdad ya no te importa nada? Si no quieres ser mi esposa, hay un montón de mujeres ahí fuera haciendo fila para casarse conmigo. Solté una sonrisa amarga. Durante estos 5 años, había soñado con casarme con él, pero cuando el día realmente llegó, dudé, porque no quería pasar los próximos 10 ciclos de 5 años de mi vida a su lado, día tras día. En el dormitorio de Ana se fue la luz. No vuelvo esta noche. Haz lo que quieras, diviértete. Y colgué. Capítulo 5. Me despertaron en plena noche los ruidos del piso de arriba. El marido alcohólico estaba golpeando a su esposa otra vez. Ya había ocurrido varias veces antes, pero siempre había quedado en nada después de que los vecinos llamaran a la policía para mediar. Pero esta noche los gritos y golpes no cesaban. Parecía que nadie había llamado a la policía. Y no pude soportarlo más. Marqué el 110. Luego tomé un cuchillo de la cocina y subí corriendo. Al abrirse la puerta, un hedor intenso a alcohol me golpeó de frente. El hombre tenía una expresión feroz y me gritó: maldita, ¿qué crees que estás haciendo? Levanté el cuchillo con calma. Intenta volver a golpear a una mujer. A ver si te atreves. Tal vez la frialdad extrema, casi demencial, que desprendía mi presencia lo hizo recuperar la sobriedad a medias. Loca, estás completamente loca. ¿Qué? ¿Acaso puedes matarme? Miré más allá de su cuerpo, hacia la mujer detrás de él. Estaba encogida en un rincón, con la mirada llena de miedo. Pero en el instante en que nuestras miradas se cruzaron, apareció de pronto una chispa de determinación en sus ojos. El hombre me miró con odio y levantó la mano, intentando golpear. En ese momento, la mujer de atrás tomó un bate de béisbol y lo descargó con fuerza sobre la espalda de su marido. El hombre gritó de dolor y cayó de rodillas. Justo entonces llegó la policía y lo redujo rápidamente. Nos llevaron a la comisaría para tomar declaración. Al registrar nuestros datos, un agente me preguntó si necesitaba que avisaran a algún familiar. No, respondí, no tengo familia. Capítulo 6. Daniel llegó poco después de las 5 de la madrugada. Fue el personal de administración del edificio quien le avisó de que la policía me había llevado. Cuando entró en la comisaría, tenía la impaciencia escrita en la cara. Se abalanzó hacia mí y empezó a reprocharme sin parar.
¿Por qué te metes en asuntos ajenos? ¿Qué vecino se entromete como tú? Que un marido y una mujer se peleen es cosa suya. ¿Qué tiene que ver contigo? Estamos a punto de casarnos. ¿No puedes comportarte de una vez? No volverá a pasar. Solo entonces suavizó el tono y se dio cuenta de la herida en mi mano. Está bien, te llevo al hospital. No hace falta. Es solo una herida leve. Al salir de la comisaría, vi a Ana sentada en el asiento del copiloto de su coche. Dentro aún quedaban decoraciones de cumpleaños sin recoger. Así que caminé hasta la calle para tomar un taxi. Daniel me agarró del brazo. ¿Y ahora qué te pasa? Lo miré en silencio y, de repente, me sentí muy cansada. Daniel, ayer no descansé bien. ¿Puedo simplemente volver a casa? Solo quedaba un día para irme definitivamente de aquí. No valía la pena seguir enredándome en personas y asuntos podridos. Ana bajó del coche y dijo con voz melosa: profesor, deje que Celine vuelva sola en taxi. Más tarde aún tenemos que ir a un foro. Daniel pareció percatarse de algo y frunció ligeramente el ceño, sin decir nada. En ese instante de distracción, yo ya había pedido un taxi, volví a casa y dormí un poco. Al despertar, vi varias llamadas perdidas de Daniel. En WeChat me dejó mensajes diciendo que esta noche volvería para cenar conmigo. Supongo que se sentía culpable. La empresa de bodas pidió en el grupo que confirmáramos el proceso de recogida de la novia de mañana. Respondí con indiferencia un simple, bien. Guardé en el armario el vestido de novia que había enviado la tienda. Si Daniel volvía esta noche, todavía podríamos sentarnos a hablar con calma. Pero, por desgracia, esperé hasta las 12 y no apareció. Mi vuelo era a las 3 de la madrugada. Tenía que salir de inmediato. Así que dejé de esperar. Tomé la maleta y me dispuse a ir al aeropuerto en taxi. Justo cuando estaba esperando uno, un coche se detuvo lentamente frente a mí. ¿A dónde vas? Te llevo. Capítulo 7. La ventanilla del coche bajó, dejando ver un rostro cubierto de heridas. La mujer del piso de arriba, la que sufría violencia doméstica, me dedicó una sonrisa más dolorosa que el llanto. Hubo un accidente en la avenida Nanui. El tráfico está bloqueado. Si pides un coche ahora, tendrás que esperar al menos media hora. Miró mi equipaje y dijo con calma: al aeropuerto, ¿verdad? Bajó del coche. Metió mi maleta en el maletero y luego abrió la puerta del asiento del copiloto, indicándome que subiera. Dudé un momento y luego entré en el coche. Su habilidad al volante era extraordinaria. Evitó las circunvalaciones congestionadas. No subió a los pasos elevados y en solo una hora me llevó al aeropuerto. Al bajar, me deseó buen viaje. Extendí los brazos y la abracé. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y me dijo que se llamaba Lily, y que había sido una de las mejores pilotos de carreras femeninas de Jiangchen la noche anterior. Si yo no hubiera aparecido, pensaba morir junto con su marido violento. Tú y yo no deberíamos quedarnos atrapadas aquí. Después de decir eso, Lily subió al coche y se marchó. 8 horas después, el avión aterrizó en Alemania. En cuanto encendí el teléfono, recibí una llamada de Daniel. Con furia, me exigió saber a dónde había ido. La caravana nupcial estaba esperando abajo como un grupo de idiotas. Todos los invitados ya están en el hotel. ¿Cómo se supone que le explique esto a la gente? Escuché la voz de Ana al otro lado del teléfono. ¿Cómo puede Celine ser tan irresponsable? ¿No está dejando a todos en ridículo? Profesor, no se preocupe. Enseguida pensaré en una solución. ¿Pensar en una solución? Con ese vestido de dama de honor más exagerado que el de la novia. ¿No eres tú la novia perfecta? Daniel, terminemos. Hubo 3 segundos de silencio al otro lado, seguidos por el estallido furioso de Daniel. Celine, ¿me estás tomando el pelo? En ese instante, no sentí ninguna satisfacción vengativa, solo una calma liberadora. Celine, habla. ¿Qué significan para ti estos 5 años? Entonces, Daniel era un profesor refinado. Rara vez decía palabrotas. Parecía que esta vez, de verdad estaba furioso. Capítulo 8. Colgué la llamada. Luego saqué la tarjeta SIM y la partí en 2. Un nuevo país, una nueva vida, una nueva Celine. Los 3 años que pasé cursando el doctorado en Alemania se convirtieron en los 5 años más importantes de mi vida. Durante mis estudios, Daniel utilizó todos sus contactos para averiguar mi dirección. En Navidad, sostuvo un ramo de flores y me esperó durante mucho tiempo frente al edificio de mi residencia. Yo estaba de pie en el segundo piso, viendo cómo la nieve caía por todo el cielo y se posaba sobre su delgado abrigo. Recordé aquel invierno de años atrás. Él también había estado así, de pie frente a mi casa, con una chaqueta acolchada que dejaba pasar el viento, rogándole a mi padre que financiara su grupo de investigación. Daniel era un ambicioso hasta la médula. Para él, el éxito estaba por encima de todo.
Así que cuando descubrió que yo había escapado a su control y ya no podía ser conquistada, comenzó a reevaluarme. Mi compañera de piso me preguntó, ¿no bajas a verlo? Ese hombre lleva casi todo el día ahí abajo. Bajé la cabeza para corregir mi artículo y respondí sin levantar la vista. Cuando ya no pueda seguir actuando, se irá solo. Daniel se quedó 3 días en Alemania, usando todos sus contactos para allanar el camino con mis profesores y compañeros. Todo el mundo sabía que yo tenía un pretendiente rico. Yo no lo negaba ni lo confirmaba. Si Daniel estaba dispuesto a usar sus recursos para ayudarme, mejor aún, fuera por culpa o por cualquier otro motivo. Lo importante era que yo me beneficiaba. Eso era lo esencial. En mi segundo año en Alemania, Lily me envió un regalo y me contó que Daniel y Ana estaban viviendo juntos. Los dos aparecían siempre en pareja en el vecindario, como un matrimonio cariñoso. Para evitar habladurías en la universidad, Ana abandonó los estudios por iniciativa propia. Renunciar al posgrado fue, probablemente, la decisión más estúpida que tomaría en toda su vida. Miré las fotos que Lily me envió. Ana sujetaba el brazo de Daniel, con el rostro lleno de felicidad y dulzura. Ella creía haber encontrado el amor verdadero, uno por el que valía la pena sacrificar su futuro. Capítulo 9. Lo más irónico fue que, apenas un mes antes, Daniel había volado expresamente a Alemania para celebrar mi cumpleaños. Compró un pastel y regalos, y se sentó frente a mi edificio de laboratorio, interpretando el papel del protagonista profundamente enamorado pero no correspondido. Al final, tiré el pastel a la basura. El regalo era un portátil de alto valor, aún resultaba útil, así que me lo quedé. Mi compañera de piso dijo que yo tenía un corazón de piedra. Tan guapo, tan exitoso, y persiguiéndote así, ¿no te conmueve en absoluto? Deslicé la pantalla del móvil revisando las publicaciones de Ana. La más reciente mostraba una abundante comida de 4 platos y una sopa. El texto decía, esperando a que nuestro profesor vuelva a casa. Daniel aparecía ocasionalmente en sus fotos, pero siempre solo con un perfil impaciente. En el tercer año, Daniel vino a Alemania con mucha menos frecuencia. Lily me dijo que Ana estaba embarazada, con más de 4 meses por delante hasta la fecha prevista de parto. Últimamente armaba grandes escenas, porque Daniel no había ido con ella a registrar el matrimonio ni le había dado una boda grandiosa. Lily vivía en el piso de arriba y por las noches solía escuchar sus discusiones. El embarazo la volvió emocionalmente inestable. Ana amenazaba con suicidarse en plena madrugada, provocando que la Federación de Mujeres acudiera varias veces a mediar. Esto afectó gravemente la evaluación profesional de Daniel. Una noche, muy tarde, recibí una llamada de Daniel. Estaba borracho. Céline, te extraño tanto. De verdad, te extraño muchísimo. Probablemente se arrepentía. Ana ya no era tan vivaz y llena de energía como antes. Se había vuelto sensible, desconfiada, irritable e histérica. Pero Daniel nunca se preguntó por qué todo había terminado así. Recordé aquel día junto a la cama del hospital, cuando mi madre sostuvo mi mano y cerró los ojos con alivio. Ella creyó que había encontrado a alguien a quien pudiera confiarle el resto de mi vida. Pero, ¿cómo iba a saber que apostar el futuro entero de una mujer a otro hombre es, en sí mismo, una apuesta arriesgada? La apuesta más importante que debía hacer era por mí misma. Capítulo 10. Al comienzo de mi 5º año de doctorado, ya había completado en lo esencial mi tesis. Mi director quería que me quedara en Alemania, pero rechacé la oferta. Mi compañera de piso bromeó. Vuelves al país por ese profesor, ¿verdad? Sonreí y asentí. Claro que volvía por Daniel. Después de todo, la empresa de mis padres seguía en sus manos. Esa empresa biotecnológica, yo aún poseía el 50% de las acciones. Era la dote que mis padres me habían dejado. Durante estos años, Daniel había gestionado la empresa muy bien. Por eso, debía agradecérselo. El día que regresé al país, Lily vino a recogerme al aeropuerto, igual que 5 años atrás, cuando me despidió diciéndome que ninguna de las dos debía quedarse atrapada allí. Se había cortado el pelo corto y vestía un traje de carreras impecable. Del retrovisor colgaba un recuerdo de su campeonato de rally. En estos 5 años, había logrado divorciarse y cumplir el sueño que tenía desde joven. El año pasado, una persona bondadosa me transfirió una suma de dinero para patrocinar la compra de este coche. Mis dedos acariciaron suavemente su recuerdo de campeona. ¿De verdad? Entonces sí que tuviste suerte. Ella giró la cabeza hacia mí y sonreímos mutuamente. Ya te alquilé un piso. Puedes mudarte directamente. Gracias. El apartamento era excelente, amplio, luminoso y muy cerca de la Universidad de Jian. De pie en el balcón, Lily me pasó una lata de cerveza. ¿Y ahora cuáles son tus planes? Lo pensé un momento y decidí aceptar la oferta de la Universidad de Jian.
La identidad de profesora universitaria sería mi mejor aval. Iba a recuperar la empresa de mis padres y expulsar a Daniel por completo. Ella alzó su botella y chocó suavemente con la mía. Las dos veremos cumplidos nuestros deseos. Capítulo 11. Justo al cumplir 35 años, ingresé oficialmente a la Universidad de Jian. El primer día, el responsable de asuntos académicos me condujo a la oficina. En el instante en que Daniel me vio, entró en pánico. En su nerviosismo volcó el vaso sobre el escritorio. Al intentar limpiarlo apresuradamente, también tiró la silla. En la cena de bienvenida de esa noche, Daniel estaba completamente distraído, mirándome una y otra vez. Cuando terminó la cena, me acorraló en el estacionamiento subterráneo, con los ojos enrojecidos, exigiendo una respuesta. Céline, todavía me tienes en tu corazón, ¿verdad? Si no fuera así, no habrías vuelto al país por mí. Me agarró del brazo, desesperado por una respuesta. Céline, no lo entiendo, de verdad no lo entiendo. ¿Por qué te fuiste justo antes de nuestra boda? ¿Sabes lo mucho que he sufrido todo este tiempo? ¿Sufrir? Él y Ana incluso tuvieron un hijo. ¿Eso todavía se llama sufrimiento? Me acerqué un poco más. Las pupilas de Daniel se contrajeron de golpe. Me miró aturdido, tragando saliva de forma instintiva. Daniel, si no puedes entenderlo, entonces muérete. Después de decir eso, me solté de su agarre y me giré, justo a tiempo para ver a Ana llegar con el niño en brazos, viniendo a revisarlo. En cuanto me vio, sus emociones se desbordaron por completo. Céline, han pasado tantos años. ¿Por qué sigues sin dejar a Daniel en paz? Fuiste tú quien lo abandonó primero, y ahora vuelves descaradamente a enredarte con él. Ana había cambiado mucho. Solo tenía 28 años, pero el cansancio en su rostro le daba una sensación de desgaste impropia de su edad. El niño no dejaba de llorar. Ella lo calmó hasta quedar exhausta, y finalmente se desplomó en el suelo, rompiendo a llorar. Todos me acosan. Céline, ojalá mueras miserablemente. La miré con frialdad. Ana nunca entendería que robarse a un hombre es lo más inútil del mundo. Lo que las mujeres realmente deberían hacer es competir con los hombres por el poder, el estatus y los recursos. Y ese era el verdadero motivo de mi regreso. Capítulo 12. Daniel la levantó del suelo con impaciencia. Vistes hecha un desastre y ahora actúas como una arpía. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Ana lo fulminó con la mirada. ¿Así que me mentiste diciendo que estabas trabajando horas extra solo para reavivar tu relación con tu antigua amante? Daniel, no lo olvides, fuiste tú quien dijo que le gustaban los niños. Me jugué la vida para dar a luz a Xiaobao. Estuve a punto de morir. Además, abandoné mis estudios por ti. Todo lo que hice fue por ti, ingrato. Ana sacó a relucir una tras otra las cosas del pasado, enumerándolas todas, porque esos eran sus costos hundidos. Había sacrificado demasiado por un hombre, pero olvidó lo más importante. Los costos hundidos no deben influir en las decisiones cruciales. Todo lo que había pagado nunca debió convertirse en una carga que obstaculizara nuevas decisiones. Como hombre que había ascendido desde lo más bajo, Daniel detestaba que le recordaran su pasado. Le rugió a Ana que se callara. Si te sientes agraviada, lárgate ahora mismo. Llévate al niño. No lo quiero. En el instante en que dijo eso, Ana se quedó paralizada, apretando los dientes. Dijo, Daniel, ¿todavía eres humano? Pero al segundo siguiente, dirigió su furia hacia mí. Céline, todo esto es culpa tuya. Maldita. Antes de que volvieras, todo estaba bien. En cuanto regresaste, todo se volvió un caos. No soportabas verme vivir bien. Así que volviste a propósito para arruinar mi matrimonio. Me acerqué a ella y abrí las manos. ¿De verdad es así? Ana, antes de que yo regresara, ¿de verdad creías que eras feliz? Los conflictos entre ella y Daniel siempre habían existido. Mi regreso solo le dio una excusa para desahogar sus emociones. Le acomodé el cabello desordenado junto a la sien. En realidad, aquel día no debiste elegir ese vestido de dama de honor. Desde el principio no entendiste tu posición, no culpes a otros por no valorarte. Esa frase rompió por completo el frágil equilibrio de sus nervios. Capítulo 13. Después de ese día, Ana comenzó a aparecer con frecuencia en la universidad. Cargaba al niño y esperaba a Daniel fuera del aula cuando terminaba de dar clase, presentándose ante sus alumnos como la esposa del profesor. Bajo las miradas extrañas de los estudiantes, declaraba con orgullo que era la legítima esposa de Daniel. Buscaba todo tipo de excusas para ir al laboratorio a vigilar. Se forzaba a participar en nuestras reuniones académicas. Revisaba el teléfono de Daniel a horas fijas todos los días y supervisaba si él me escribía a escondidas. Esta serie de comportamientos casi demenciales terminó por hacer estallar a Daniel.
Ya no pudo mantener la imagen de profesor refinado y comenzó a gritar e insultar delante de toda la oficina. El niño en brazos de Ana se asustó y rompió a llorar desconsoladamente. Daniel, no pido nada más, solo quiero un reconocimiento legal. Ella sabía que no podía atar el corazón de ese hombre, así que quería atarlo con el matrimonio. El asunto alarmó al decano, quien intervino para mediar y ordenó a Daniel tomarse 2 meses de descanso para resolver sus asuntos familiares antes de volver al trabajo. Aproveché la oportunidad para proponerme asumir el trabajo de su grupo de investigación. Después de todo, nuestras líneas de investigación doctoral eran similares y nuestra formación académica comparable. Todo salió sorprendentemente bien. Tras incorporarme al grupo, empecé a ganarme a los estudiantes a la máxima velocidad. La mayor parte de la financiación del grupo provenía de la empresa que habían dejado mis padres. Los recursos y resultados del grupo equivalían a medio departamento de innovación de la empresa. Invertí dinero real, mucho más atractivo que los castillos en el aire que Daniel solía prometer. Conmigo, cada estudiante del grupo podía obtener un contrato de empleo garantizado con un salario alto. Tras 5 años de trabajo, también recibirían opciones y participaciones accionarias. Los 2 meses en que Ana armó escándalos en casa, amenazando con suicidarse para obligar a Daniel a casarse, se convirtieron en mi época dorada para comprar lealtades. Altos salarios más contratos sólidos, el grupo de investigación casi entero cambió de bando. Capítulo 14. 2 meses después, Daniel por fin logró calmarla. Al regresar a la universidad, se dio cuenta de que las miradas que la gente le dirigía estaban cargadas de distancia. Solo entonces percibió, con retraso, que algo no iba bien. Cambié la reunión del grupo al viernes y ese día, a propósito, no lo invité a cenar. Cuando Daniel se dio cuenta y corrió al reservado para pedir explicaciones, envié deliberadamente a Ana una foto suya en el lugar. Una mujer en crisis ve amenazas por todas partes. En menos de 10 minutos, apareció allí con el niño en brazos, dentro del reservado. Lo miré con una sonrisa y hablé de forma deliberadamente ambigua. Profesor, después de todo, también somos viejos conocidos. ¿Cómo es que en una ocasión como esta ha traído a su familia? El rostro de Daniel pasó del verde al blanco. Tras contenerse un buen rato, dijo finalmente, Ana, llévate primero al niño a casa. Yo me encargo de esto aquí y luego vuelvo. Ana respondió con sarcasmo. ¿Estoy estorbando vuestro reencuentro con viejos sentimientos? Ya de mal humor por haber perdido el control del grupo de investigación, Daniel dijo con frialdad, si no tienes nada mejor que hacer, ve a buscarte un trabajo. No estés buscando problemas a cada rato. Ana explotó al oír eso. ¿Ahora me desprecias por no trabajar? ¿Quién fue el que dijo que me mantendría toda la vida cuando estaba dando a luz? Había 7 u 8 estudiantes en el reservado, todos con la cabeza baja mientras escuchaban con avidez el chisme. Al perder la cara delante de sus alumnos, Daniel se enfureció aún más. Ana, ya te lo he advertido muchas veces. Si sigues armando escenas así, lárgate. Yo intervine como mediadora comprensiva, hablando con suavidad. Profesor, no se enoje. Ella solo actúa así porque le importa demasiado. ¿Por qué no vuelve a casa y pasa tiempo con su esposa y su hijo? Yo me encargaré del grupo de investigación. No habrá grandes problemas. Daniel me miró fijamente. Era un hombre inteligente. Sabía perfectamente lo que yo pretendía. Céline, de verdad has cambiado mucho. Claro que he cambiado. Capítulo 15. Mi familia pasó 15 años formando a Daniel, con la intención original de que estuviera a mi servicio. Simplemente me tomó 5 años comprenderlo de verdad. En este juego, yo era la protagonista principal. Daniel y Ana no eran más que escalones en mi camino hacia la meta. El ambiente en el reservado se volvió insoportablemente tenso. En un arranque de ira, Daniel abandonó a Ana y al niño y se marchó. Ana se quedó allí, de pie, sosteniendo al bebé, sin saber qué hacer. Pagué la cuenta del reservado y luego la llevé sola al de al lado. En realidad, no es imposible que consigas que Daniel esté a tu lado toda la vida. Ahora tiene poder y dinero. Así que naturalmente no te toma en serio ni a ti ni al niño. Pero si deja de ser profesor y se convierte en un hombre corriente, entonces será el padre de tu hijo y tu marido. Los ojos de Ana se iluminaron ligeramente. Parecía entender lo que yo insinuaba, aunque aún dudaba. Tus peleas sin importancia solo consiguen enfurecerlo, pero no afectan a sus intereses fundamentales. Me agaché un poco para quedar a su altura y mirarla a los ojos. Tú sabes lo que hay que hacer, ¿verdad? Una semana después, una carta de denuncia llegó a la oficina de educación de Jiangchen. El contenido incluía, entre otras cosas, que el profesor asociado de biología Daniel tenía un hijo fuera del matrimonio. Retenía pagos laborales a los miembros del grupo y se apropiaba de fondos de actividades bajo nombres falsos. La denuncia era detallada, coherente y bien fundamentada.
Aunque el decano intentó encubrirlo, Daniel fue despedido. A partir de entonces, si quería volver a trabajar en una universidad, solo podría hacerlo mediante contratos externos, sin plaza oficial. Capítulo 16. Daniel estuvo abatido en casa durante mucho tiempo. La más feliz fue Ana. Volvió a cuidar de su marido con una atención minuciosa, recuperando así su sentido de valor y existencia. Sus redes sociales se animaron de nuevo. Mientras tanto, yo ya había tomado por completo el control de todos los recursos del grupo de investigación de Daniel. Cada día estaba tan ocupada que no tenía tiempo para preocuparme por nadie más. Asistía a seminarios académicos de alto nivel para promocionar mi empresa y, a finales de año, fui ascendida con éxito a profesora asociada. El éxito profesional traía consigo una satisfacción espiritual incomparable, hasta que Lily me recordó que Daniel había vendido el gran apartamento del centro y que nadie sabía qué planeaba hacer. Para entonces, ya debería haberse dado cuenta de que la persona que realmente arruinó su carrera fui yo. Odiarme era inevitable. El último día antes de las vacaciones de verano, Daniel pasó la tarjeta de acceso del laboratorio y entró. Yo estaba guiando a los estudiantes en un experimento. Había adelgazado mucho y dijo con calma que quería hablar. Miré la hora y dejé que todos terminaran antes, enviándolos de regreso a sus dormitorios. Daniel me miró, con los ojos inyectados en sangre. Céline, ¿te hace feliz vengarte de mí? Apagué la centrifugadora que zumbaba y saqué las muestras de sangre. La separación de capas era perfecta. La venganza no me da demasiado placer. El éxito, sí, apretó los dientes. Todo lo que tienes ahora es mío. Me robaste lo que me pertenecía. Daniel, ¿quién le robó a quién? Eso lo sabes muy bien. Mi familia lo formó como sucesor. Las expectativas de mi padre hacia él incluso superaban las que tenía sobre mí. Le confiamos la empresa. Financiamos su grupo de investigación y durante 15 años de estudios pusimos dinero y esfuerzo sin escatimar jamás. ¿Por qué los hombres consideran todo eso tan naturalmente como algo debido? Incluso durante los 5 años en los que me quedé a su lado, soportándolo todo, jamás mencionó la gratitud que debía a mi familia. Capítulo 17. Daniel finalmente dejó de fingir. Céline, ni sueñes con echarme del consejo. Esta empresa la construí yo con mis propias manos. Cuando tu familia quebró, fue tu padre quien me rogó que me hiciera cargo de este desastre. Sonreí con suavidad. Claro que lo recuerdo. Por eso siempre te agradezco públicamente en cada junta de accionistas. Oh, perdón, se me olvidó. En las últimas juntas no te invitaron. Con razón no lo sabías. Daniel, escuché que vendiste el piso. ¿Ya no puedes mantenerte? Qué lástima. Después de tantos años luchando, esa casa era lo único que aún valía algo. Considéralo la última muestra de afecto que te dejó mi familia. Su mirada se volvió oscura mientras me observaba fijamente. ¿Qué significa eso? Cuando asumiste la dirección del grupo, ¿no leíste el contrato que te dio mi padre? Las acciones y opciones que tenía solo te daban derecho a dividendos. Al salir de la empresa, no te llevas ni un centavo. Después de pagar la hipoteca de ese piso con los dividendos y su salario de profesor, probablemente no le quedaba casi nada. Ahora, estás completamente fuera del juego. Lo dije sonriendo. Él estalló por completo. Su mano cayó con fuerza, dándome una bofetada. El sonido fue seco y claro. No esquivé el golpe. Dejé que la comisura de mis labios se abriera y sangrara. Daniel, deberías haberlo sabido desde el principio. Si vives a costa de otros, más te vale tener la actitud correcta. Deberías haber estado agradecido a mi familia, en lugar de coquetear con Ana y tener una aventura delante de mis narices. Qué pena. Casi 40 años y al final no conseguiste nada. Perdió totalmente el control. Me agarró del cuello con ambas manos y me maldijo llamándome una mujer venenosa. Mientras forcejeábamos, rompí el tubo de ensayo de vidrio sobre la mesa y clavé los fragmentos con fuerza en el dorso de su mano, al mismo tiempo que accionaba la alarma contra incendios. Solo entonces Daniel reaccionó y huyó aterrorizado. El vidrio cortó mi palma y la sangre corrió por mi brazo. Observé con calma el rastro carmesí que descendía y levanté la cabeza para decirle a los policías que llegaron corriendo. El agresor robó mi pulsera de Van Cleef Arpels. Allanamiento de morada, agresión, robo, la condena, con todos los buffs, al máximo. Capítulo 18. La cobertura de las cámaras del laboratorio no era completa, pero sí captó la parte en la que Daniel me atacó. Nunca fui una buena persona. La pulsera la metí en su bolsillo durante el forcejeo. El movimiento fue tan discreto que ni el propio Daniel se dio cuenta. Mis heridas no eran graves, pero con 3 puntos de daño bastaba para hacer 10 de escándalo. Fotos como prueba, revisión médica, informe de lesiones. Tras completar todo el proceso, fue más que suficiente para arruinarlo por completo ante la opinión pública. El caso avanzó muy rápido. A la mañana siguiente, ya lo habían detenido.
Daniel negó rotundamente el robo, pero cuando sacaron la pulsera de su bolsillo, sus ojos se llenaron de incredulidad. Contraté al mejor abogado de Jiangchen para llevar el caso. No tenía ninguna otra exigencia. Solo quería que se pudriera en la cárcel. Durante la detención, Ana vino a mi empresa con el niño en brazos, suplicándome una y otra vez que retirara la demanda contra Daniel. En apenas unos años, había pasado de ser una universitaria joven y luminosa a una mujer resentida y desagradable. Retirar la demanda es imposible, dije con frialdad. Será mejor que reces para que antes de que tu hijo sea adulto, al menos pueda ver a su padre salir de prisión. Ana se volvió loca y se abalanzó sobre mí intentando golpearme, pero los guardias de seguridad la detuvieron. Céline, ¿de verdad tienes un corazón tan cruel? Al fin y al cabo, fueron pareja, ¿tienes que llevarlo hasta la destrucción total? Solté una risa helada. Si lo amas tanto, llévate al niño y acompáñalo en la cárcel. En este mundo hay muy poca gente que devuelva los favores con gratitud. Lo que abunda son los miserables, que olvidan en cuanto ven. Antes del juicio, fui una vez al centro de detención para ver a Daniel. Su estado mental era inestable. Agarraba las rejas y me gritaba como un loco, preguntando por qué quería arruinarlo. Levanté la mano y le mostré la herida. Esto lo aprendí de ti. En el laboratorio, hubo un instante en el que realmente quiso matarme. Me odiaba, quería matarme. ¿Por qué iba yo a tener piedad? Además, solo le regalé más de 10 años de prisión. No le quité la vida. Debería estar agradecido. Daniel, ¿recuerdas lo que le prometiste a mi padre aquel año cuando suplicabas por fondos? De repente, estalló en una carcajada demente. Tu familia me crió como a un perro. Tu padre me entrenó como a uno. ¿No era todo para que yo te lamiera las botas? Céline, tú tampoco eres una buena persona. Sonreí y respondí en voz baja. Por supuesto que no. Si fuera buena persona, habría muerto hace mucho. Años de favores de mi familia se convirtieron en su boca en adiestramiento de perros. Ante eso, ya no había nada que decir. Capítulo 19. Al salir del centro de detención, vi el coche de Lily estacionado afuera. Me saludó con la mano. Llegas justo a tiempo. Ven a ver mi carrera de exhibición. Este año, Lily se convirtió en la única jueza mujer del comité de carreras de Jiangchen. Ya había logrado el gran slam de honores y se había convertido, con todas las letras, en la mejor piloto. En el circuito de exhibición, el polvo se levantaba por el aire. Vi su coche volar por la pista amplia y, en el último derrape, clavarlo con una estabilidad perfecta. Las gradas no paraban de animar y gritar. Toda la mesa de jueces se puso de pie para aplaudir. Vi unas letras enormes pintadas en el costado del coche, CL. Las iniciales de mi nombre. Nunca le dije que aquella donación anónima que recibió en su momento provenía de una parte de mi beca del doctorado. Apreté el cinturón y ahorré hasta reunir esa suma, y se la envié de forma anónima, no para que me lo agradeciera. Simplemente ayudé a otra mujer, como mujer, nada más. En el 5.º año desde que tomé el control de la empresa, ya me había convertido en una de las figuras más poderosas del sector. Las ganancias anuales de la compañía eran suficientes para que pudiera vivir sin trabajar el resto de mi vida. Cada año, destino el 10% de los beneficios para financiar a niñas que han abandonado la escuela. La mayoría de ellas provenientes de regiones montañosas pobres. Algunas son hermanas mayores, otras hermanas menores. Algunas son bebés abandonadas con el cuerpo sano, y otras son ángeles de alas rotas abandonadas desde el nacimiento. Gracias a buenas políticas, lograron sobrevivir. Y yo les repito incansablemente a cada niña pobre, aún ingenua e ignorante, no te quedes esperando en el mismo lugar. Asegúrate, una y otra vez, y otra, de buscar hacia arriba. Sálvate a ti misma del fuego y del agua.